Buenas noches, queridos hermanos. Otra vez le damos la bienvenida a la ultrella del mes de junio. Esta vez nos toca a la comunidad de San Jorge preparar el tema. Antes de empezar me voy a presentar. Yo soy Teresa Márquez de Pérez, del 11º cursillo de la diócesis de San Francisco. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la paz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. San Jorge, ruega por nosotros. Para continuar, le queremos decir, hermanos, que nosotros nos hemos reunido para preparar la ultrella, porque la mayoría de los que estamos acá ya hemos contraído el COVID-19 y gracias a Dios y a las oraciones de ustedes estamos todos bien. Ahora vamos a iluminar esta ultrella con el Evangelio de Marcos 7 del 31 al 37. Buenas noches, yo soy Darío Isla de Cursillo 130. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le pusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfata, ¿qué significa? Ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús le mandó intensamente que no dijera nada a nadie, pero cuando más insistía ello, más lo proclamaba. Y en el colmo de la admiración decía: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, yo soy Carmen Cavigliazo de Isla, del cursillo 128. La reflexión sobre el Evangelio es la siguiente. Este Evangelio nos muestra a los habitantes de Galilea que se acercan a Jesús. No se trata de gente importante ni influyente en la sociedad de la época. Probablemente eran sencillos pescadores que buscaban la curación de su amigo, un sordo y tartamudo. Jesús, en su vida pública, nos muestra en muchas ocasiones lo fácil que es llegar a Él. No exige carta de recomendación, hasta dar unos pasos, aproximarse a Él y pedirle con sencillez que nos ayude, que cure a alguien de una dolencia, que tenga misericordia de un necesitado. Jesucristo nos enseña la actitud que debemos tener hacia los demás. Él vive tan cercano a las necesidades de quienes le rodean, pero nosotros hemos de hacer otro tanto. Esta cercanía y disponibilidad tienen muchas y variadas manifestaciones a lo largo del día. Una sonrisa al que viene a hablar conmigo, un gesto de cariño para con mis padres o mis hijos, una palabra de aliento, ceder en una discusión, hablar bien de un compañero, detalles de caridad y de amabilidad. Pero ¿cuántas veces queriendo vivir la caridad olvidamos estos detalles que en realidad son los cimientos y las columnas de esta virtud? ¿Cuándo soy sordo? Soy sordo cuando no oigo las necesidades de los demás, cuando no busco entender su punto de vista, cuando no me pongo en su lugar para comprender la situación por la que está transitando.
Soy sordo cuando no escucho los motivos de cada decisión que toma el otro y lo juzgo por ello. ¿Cuándo soy mudo? Soy mudo cuando no pronuncio palabras llenas de benedicencia, cuando uso palabras que no edifican, sino que están basadas en la crítica, la injuria y la mentira. Soy mudo cuando mis palabras no alientan, no transmiten amor hacia mis hermanos, ni compasión hacia ellos. Por eso, Señor, confiamos en que esta meditación y nuestro esfuerzo permanente por crecer en nuestra vida de oración nos ayude a reforzar la capacidad de escucha y a curar esas malas acciones que nos apartan de ser un auténtico testigo de tu amor. Pedimos por intercesión de San Francisco de Asís poder escuchar la voz de todo el mundo. Buenas noches, soy Adriana Dalarmi de Luciani, cursillo 144. El Papa Francisco nos pide a todos los cristianos en Fratelli Tutti. No hay que perder la capacidad de escucha. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza. Y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. El mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Para ello es necesario acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unido a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. En esta época que nos toca vivir, se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Soñemos como una única humanidad, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos unidos como hermanos. Paradójicamente, hay miedos que no han sido superados por el desarrollo tecnológico, como un abismo, un territorio desconocido. Es el territorio de lo bárbaro, del cual hay que defenderse a costa de lo que sea, donde se crean nuevas barreras para la autopreservación, de manera que deje de existir el mundo y únicamente existe mi mundo, hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan a ser solo ellos. Avanza la tecnología sin pausa, pero qué bonito sería si el crecimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas correspondiera también una equidad y una inclusión social cada vez mayores. Qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad, pero hoy todo se puede producir, disimular, alterar, se opera con un mecanismo de selección donde se eligen las personas con las que una decide compartir el mundo. Así las personas o situaciones que herían nuestra sensibilidad o nos provocaban desagrado, hoy sencillamente son eliminadas en las redes virtuales, construyendo un círculo virtual que nos aísla del entorno en el que vivimos. Buenas noches, soy Melissa Gariglio, cursillo de Mujeres 133. Siguiendo con la lectura de mi compañera Adriana,
En cuanto a la pregunta, ¿cómo podemos silenciar nuestra vida cibernética para poder escuchar la voz de Dios y nuestros hermanos? Podemos decir que este año, mejor dicho, desde el año pasado, algo inesperado como una pandemia y luego la prolongada cuarentena hizo que vaya aumentando el uso de los móviles, programas, aplicaciones como Meet, Zoom, Classroom, etc., en donde si no hubiera sido por el uso cibernético, muchos de nosotros no nos hubiéramos podido comunicar ni vernos, tampoco hubiésemos podido participar de la misa, de las ultrellas y demás actividades religiosas. Teniendo en cuenta la lectura y el panorama que vivimos y estamos viviendo, más lo que escuchamos de lo que nos pide el Papa Francisco, nos atrevemos a preguntar, ¿hice uso de la tecnología para acercar a aquel hermano que está en la periferia, incluso dentro de nuestra propia familia? ¿Fui atento y amable, ayudando a un hermano a hacer trámites vía online? ¿Cómo ayudé a mi hermano que estaba aislado? ¿Lo escuché cuando me pidió un favor? ¿Lo acompañé como debía? ¿Cómo fue mi relación con Dios en esta pandemia? ¿Participé activamente de la misa? ¿O estaba pendiente de los mensajes que me llegaban por WhatsApp? En otros puntos de la encíclica del Papa Francisco, nos dice que a pesar de estar hiperconectados, las conversaciones finalmente solo guían en torno a los últimos datos. Son meramente horizontales y acumulativas. No se presta una detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida. No se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. Suele confundirse el diálogo con algo muy diferente, un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientados por información mediática no siempre confiable. Son solo monólogos que proceden paralelos, quizás imponiéndose a la atención de los demás por sus tonos altos o agresivos. Pero los monólogos no comprometen a nadie, hasta el punto de que sus contenidos frecuentemente son oportunistas y contradictorios. Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman, y también en la medida que rompa los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. La tecnología en este tiempo en particular es muy útil, pero tenemos como cristianos que humanizarla para poder escuchar a Dios y a nuestros hermanos como corresponde, priorizando la comprensión, abriendo nuestro corazón y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a tener un tiempo para reflexionar sobre la última pregunta, sobre cómo he manejado, cómo pudimos silenciar nuestra vida cibernética para poder escuchar la voz de Dios y de nuestros hermanos.